Si alguien nos preguntara qué es la masa, probablemente diríamos de una manera básica que es esa propiedad de un objeto que nos dice qué tan difícil es moverlo o cambiar su velocidad. Incluso para complementar la respuesta, probablemente mencionemos que la masa se relaciona con la energía por medio de la famosa ecuación energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, y que precisamente de esto sacan provecho las centrales nucleares y las bombas atómicas. Muy bien, buena respuesta. Sin embargo, si nuestro querido amigo que ha formulado la pregunta goza de un inigualable espíritu de curiosidad, es posible que nos proponga interrogantes que quizá no tengamos muy claros, como por ejemplo, ¿qué es lo que hace que una cosa tenga masa? ¿O es simplemente la masa algo esencial de los cuerpos que no proviene de ninguna parte? Por ello, el día de hoy intentaremos dar respuesta a cada una de estas cuestiones, así que empecemos. Como comentaba anteriormente, la masa clásicamente hablando es esa propiedad característica de un objeto que determina cuán difícil es cambiar su movimiento, o lo que es lo mismo, acelerarlo. Si se debe aplicar mucha fuerza para mover o aumentar la velocidad del objeto, pues diremos que su masa es grande o que tiene más inercia. Y si por el contrario la fuerza necesaria es poca, diremos que su masa es pequeña o que tiene menos inercia. Esto se vuelve muy evidente cuando intentamos empujar, por ejemplo, un escritorio, que tiene una masa pequeña, y un camión, que en comparación tiene una masa grande. Claramente se necesita mucha más fuerza para mover el camión. Sin embargo, aquí en la Tierra influye la fricción con el aire y el suelo, pero aunque el escritorio y el camión estuvieran flotando en el completo vacío sin gravedad, este último seguiría siendo más difícil de mover por la mera oposición que ofrece su gran masa. Pero, ¿de dónde proviene esa masa? O en otras palabras, ¿qué es lo que hace que una cosa tenga masa? En septiembre de 1905, Einstein publicó un artículo que llevaba por título «Depende la inercia de un cuerpo de su energía». En él se encargaba precisamente de dar solución a este interrogante. La respuesta se convertiría en la ecuación más famosa de todos los tiempos: energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Esta expresión que relaciona la masa con la energía cambiaría para siempre nuestro entendimiento del concepto de masa. Para deducir la mencionada expresión, Einstein planteó una situación en la que un cuerpo que emitía radiación electromagnética era observado desde dos puntos de vista. El primero, un sistema de referencia en el que el cuerpo se encontraba en reposo, y el segundo, un sistema de referencia que se movía con velocidad constante respecto al mismo. De esta manera encontró que la pérdida de energía del cuerpo debido a la emisión electromagnética se reflejaba en una pérdida de masa, de acuerdo con la expresión masa igual a la energía dividida por la velocidad de la luz al cuadrado. Y si bien el planteamiento propuesto por Einstein considera específicamente energía de radiación, la ecuación aplica para cualquier tipo de energía. Así, la conclusión general es que la masa de un cuerpo es una medida de su contenido de energía. Cuando un cuerpo emite energía, este pierde masa, y sucede todo lo contrario cuando la absorbe. Una de las consecuencias más significativas de la relación E igual a mc al cuadrado es que cualquier objeto con masa contiene una enorme cantidad de energía, ya que en la ecuación se hace presente el factor c al cuadrado, es decir, la velocidad de la luz al cuadrado, el cual es un número grandísimo. Para reflejar esto, una estimación sugiere que si por ejemplo nos fuera posible transmutar nuestra masa de unos 65 kilogramos en energía, alcanzaría para suplir las necesidades energéticas de todo un país durante un año. De hecho, esta implicación fue clave en el desarrollo de la bomba atómica, algo que a Einstein nunca se le pasó por la cabeza planificar. Precisamente lo que pretendía en su artículo era mostrar que lo que percibimos como masa en realidad es una manifestación de la energía contenida por un cuerpo. Por ello, al momento de escribir su famosa ecuación, la escribió como masa igual a energía sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Para comprender mucho mejor lo anterior, recordemos que la energía puede adoptar múltiples formas: eléctrica, cinética, potencial, química, térmica, electromagnética, en fin, muchas más.
Entonces lo que Einstein quería decir es que si sumamos todas las posibles formas de energía que un objeto pueda contener y dividimos el resultado entre c², obtenemos una medida de lo difícil que es acelerarlo, o lo que es lo mismo, de su masa. Esto significa que, por ejemplo, un reloj en marcha tiene más masa que un reloj idéntico pero que ha agotado su batería y por lo tanto se ha parado, ya que en el reloj en marcha las manecillas se mueven, lo que representa energía cinética. Además también contiene energía térmica que genera el rozamiento entre las piezas de su engranaje. Una situación que puede parecer muy extraña, puesto que es algo que normalmente no notamos, y la razón es sencilla. Estamos hablando de una diferencia de energía muy pequeña, que según la ecuación de Einstein hay que dividir entre c², un número enorme, lo que nos da una masa adicional minúscula imposible de medir. Muy bien, entonces hasta aquí queda muy claro que la masa está estrechamente relacionada con la energía. Sin embargo, tras esta afirmación hay algo que por lo general no se tiene claro, y es que se cae en el error de pensar en la masa como algo independiente que se puede transformar en energía, cuando la realidad es que básicamente la masa no existe. Lo que experimentamos como una resistencia al cambio de movimiento y llamamos masa es simplemente una forma que tiene la energía de un objeto de manifestarse. Pero alguien podría pensar que un objeto que no se mueve no tiene energía y sin embargo sigue teniendo masa. ¿Es esta una prueba de que la masa sí existe? Pues la respuesta es que no. Y el error se encuentra precisamente en pensar que un objeto que no se mueve no tiene energía. Por ejemplo, el reloj que agotó su batería y ahora sus manecillas y engranajes están quietos, contrario a lo que el sentido común nos dicta, sigue teniendo energía, ya que si nos fijamos bien, el reloj se encuentra a cierta temperatura ambiente. Es decir, que los átomos que lo componen están en constante vibración, y esto se traduce en energía cinética. Además, cada átomo contiene un núcleo rodeado de electrones, los cuales a su vez poseen energía cinética y energía potencial eléctrica. Y si seguimos profundizando, cada núcleo atómico del reloj está compuesto por protones y neutrones, que a su vez están compuestos por otras partículas más pequeñas llamadas quarks. En este punto pasa algo muy interesante, y es que la masa de estos quarks solo representa alrededor del 1% de la masa del protón o neutrón que conforman. Es decir, que el 99% restante de la masa de la partícula viene dado por el movimiento entre quarks de otras partículas llamadas gluones, las cuales se encargan de transportar la fuerza nuclear fuerte que mantiene unidos a los quarks. O dicho de otro modo, el 99% de la masa de los protones y neutrones es energía. Bueno, pero ¿qué pasa entonces con el 1% que representa la masa de los quarks? Se puede decir que esa masa, por pequeña que sea, sí representa una propiedad constitutiva de la partícula independiente de la energía. Y nuevamente, la respuesta es que no. Aún la masa de las partículas elementales como los quarks o los electrones se debe a la energía que liberan a través de su interacción con el famoso campo de Higgs. Así que toda la materia a nuestro alrededor está compuesta por una mezcla de diferentes formas de energía que se transforman constantemente unas en otras. Y la masa que se opone al cambio de movimiento no es más que una propiedad que refleja toda esa energía que contienen las cosas. Es verdad que esta idea puede ser muy contraintuitiva para nosotros, pero como dice el físico de partículas Matthew von Hippel, es realmente tentador pensar en la masa como una sustancia fundamental que se conserva. Pero en física a menudo tenemos que dejar de lado nuestras intuiciones cotidianas, y esta no es una excepción. La masa realmente es solo energía que vemos desde lo suficientemente lejos como para no darnos cuenta. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerden suscribirse, apoyar con un me gusta que eso motiva, y espero verlos en la próxima para una dosis de más ciencia.